analizaríais esas diferentes tendencias? ¿Qué destaca de ellas? Y abro la palabra a cualquiera de vosotras cuatro, que se anime a abrir el debate. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo misma, si queréis. Adelante, Cristina. Bueno, es un placer estar. Me oigo un poco doble, pero bueno, no pasa nada. No, decía que es un placer. Siempre he estado en los últimos dos congresos, he estado allí en Zaragoza y este año es una pena no poder estar allí físicamente, pero estoy segura que el año que viene podremos vernos todos. Bueno, la verdad es que gran pregunta, Bernardo. He estado escuchando la mesa anterior y creo que está muy bien hilado con esta mesa que estamos ahora empezando. Nosotros, bueno, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la parte del reporte y de la información no financiera ha sido algo que ha ido evolucionando en estos últimos años. También nuestro nuestro análisis que hacemos de las memorias de sostenibilidad, hemos ido viendo, y los canales de comunicación que tenemos con las empresas, no solamente del IBEX 35, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Es verdad que ha ido evolucionando, la calidad de la información es cierto que va mejorando, la cantidad de la información también, pero también recibimos ese feedback, ¿no?, de las empresas en el que se pide una homogenización de estos estándares y se pide realmente también que el uso de esta información sea más útil. Es verdad que se está utilizando, sobre todo ahora, cada vez más por los inversores. Creo personalmente que esta es una palanca muy interesante para mejorar la información no financiera. Y bueno, y estándares hay muchos. A nivel internacional, que es un poco el ámbito en el que Global Compact, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, tiene un poco más esa visión más global, sí que es cierto, bueno, pues Integrated Report, que es la iniciativa IRC, la iniciativa quizá más utilizada en los últimos años para la realización de estos informes integrados. Bueno, se está, de hecho, hace relativamente pocas semanas han publicado una revisión de su marco para hacer, los informes pues más útiles, ¿no?, para la toma de decisiones, que otros stakeholders vayan a tomar decisiones en base a esa información. Y insisto en la parte de los inversores. Luego también todos conocemos el Sustainability Accounting Standards Board, en el que en los últimos años ha ido cogiendo mucha relevancia. Es cierto que en España no tanto, porque bueno, pues es un estándar que surgió en Estados Unidos y no ha sido hasta el 2018 en el que se ha empezado, o hemos visto que se ha empezado a ampliar su alcance. Creo que lo interesante de este estándar es la visión y es la estructura más sectorial. Creo que eso puede tener un gran potencial. Creo que hay información que debe ser común y que debe ser comparable, pero es verdad que a la hora de, por ejemplo, justamente para los inversores, bueno, pues esa información quizá más sectorial puede ser de interés para la toma o puede facilitar esa toma de decisiones a la hora de invertir. Estas dos organizaciones parece que han decidido o que han anunciado su intención de fusionarse en los próximos meses. Esto podría ser interesante y también esto yo creo que promovería ese pensamiento integrado, estableciendo pues esos estándares quizá un poco más homogéneos para divulgar la sostenibilidad y la creación de valor empresarial. No podemos dejar de olvidar, por supuesto, el estándar GRI. Creo que ha sido sin duda el más utilizado estos últimos años por las empresas españolas. Y bueno, y sí que es verdad que en estos últimos también años el cambio de la directiva europea, que lo van a anunciar en breve, ¿no?, que se está haciendo una revisión de la directiva de información no financiera europea, yo creo que esa posible norma europea va también a empujar y va a ayudar a que se avance hacia esa homogenización que tanto solicitan las empresas, que invierten muchísimos recursos, mucho tiempo y en la recopilación y la puesta en valor de esta información, y todavía nos surge, yo creo, la duda de realmente qué utilidad se le da a esa información.
al final yo creo que el objetivo debe ser mejorar la calidad y quizá no tanto la cantidad, pero para algunos tipos, bueno, para algunos stakeholders puede ser necesario tener acceso a más información. Es verdad que las grandes multinacionales ponen a disposición mucha información, pero bueno, yo creo que en ese sentido es algo bastante complejo y que tenemos todavía entre todos, y especialmente en organizaciones como las que estamos aquí representadas, un importante trabajo, ¿no? Y tenemos que ver hacia nosotros cómo podemos ayudar y acompañar a las empresas en ese sentido. El Pacto Mundial de Naciones Unidas, como sabéis, todas las empresas que se adhieren a la iniciativa tienen como obligación, ¿no? Como compromiso, compartir un informe de progreso, un Communication on Progress, en el que se comunique cómo se está avanzando en la implementación de los 10 principios y también de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues este año va a haber una pequeña revolución interna que estoy muy contenta de compartir con vosotros. En junio aproximadamente vamos a lanzar una nueva política de reporting en el Pacto Mundial. Esta nueva, no voy a entrar en los detalles, todavía estamos trabajando, no es un nuevo estándar, simplemente será una plataforma con un cuestionario en el que las empresas van a reportar más información, como decía, de más calidad, en el que bueno, se preguntarán cuestiones, obviamente, sobre los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible, con indicadores de otros estándares internacionales. Eso sí que lo tenemos muy claro para no crear un nuevo estándar, con lo cual esto es importante, va a estar alineado con la nueva directiva de la Unión Europea y creemos que va a ser un repositorio muy interesante, tener en cuenta que el Pacto Mundial tiene a más de 13.000 empresas firmantes en el Pacto Mundial y al estar obligadas a compartir esta información, creemos que va a ser un repositorio de información muy interesante para todo tipo de stakeholders. Con lo cual creo que para concluir esta primera parte, ¿no? Esta primera pregunta, creo que quedan muchísimos retos, se ha avanzado muchísimo en la calidad de la información en estos últimos años, pero creo que las empresas todavía se preguntan quién utiliza realmente esta información, cómo se está utilizando y cómo mejorar la calidad y la usabilidad de esa información para sus stakeholders. Bueno, estamos yo creo empezando o quizá en la mitad de una pequeña revolución de información no financiera que ya viene sobre todo en España desde la nueva directiva de la transposición, perdón, de la directiva de la Directiva Europea de Información no Financiera a finales del 2018 y yo creo que estamos todos queriendo hablar de lo mismo y ver realmente cómo podemos utilizar esa información para medir el progreso. No quiero entrar en los objetivos de desarrollo sostenible, que me parece fundamental la información no financiera para realmente medir el progreso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Veremos a ver si luego tenemos un ratito. Y hasta aquí, Bernardo, creo que mi primera reflexión dejo a mis compañeros de mesa. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina, porque nos has hecho un repaso, yo creo que muy completo del marco en el que nos estábamos moviendo, lo que estamos moviendo y nos seguiremos moviendo durante un tiempo, ¿no? En relación a este tema del reporte conjunto. Has citado varias iniciativas y algunas de ellas recientes, ¿no? Como la creación del Value Reporting Foundation como consecuencia de la fusión entre SASB y IRC. La posible colaboración entre estos con el GRI, que también tiene una visión un poquito diferente. Yo añadiría la que hemos citado. Yo soy de Zaragoza, la verdad es que me encantaría estar presencialmente allí, ya hace ya casi 2 años que no visito España. Estoy en México, radicado, y trabajo en una organización que en España es conocida como B Corp Spain, y ahora voy a la respuesta, Bernardo. Que aquí en México se llama Sistema de México, que precisamente surge en el año, hace 14 años en Estados Unidos, este movimiento de lo que le llamamos las B Corp, las B Corporation, con un propósito muy claro que es precisamente elevar los estándares sociales y ambientales con los cuales las empresas estaban contando lo que hacían en relación a su impacto social o impacto ambiental. En Latinoamérica, en este caso llega este movimiento en el año 2012, a México llega apenas a finales del 2016, y quizá la mirada desde este lado en relación a la pregunta que haces
que obviamente este tema está muy marcado por el liderazgo, sobre todo, o por la posición que tienen los grandes inversores, ¿no? Que necesitan datos muy fiables en relación a dónde poner el dinero, y que este año seguramente se ha acentuado mucho más en la medida en que de repente vemos que el capítulo de los riesgos se ha acrecentado, y sobre todo la situación de las empresas motivada por la crisis de la pandemia global. La mirada no tanto provocadora, pero sí aterrizada un poco a la realidad de acá de México y de Latinoamérica sobre todo, es que en el día a día muchas de las empresas que tienen que sacar adelante o que están lidiando con esta forma, ya sea motivado por el propósito de la empresa, que creo que es una palabra clave que tenemos que traer siempre, que no nos quedemos solamente en lo conceptual, que tiene mucho sentido, obviamente, pero también el día a día de la empresa necesita generar un impacto, generar un valor para sus públicos de interés. No hablamos ya solamente de los famosos shareholders, los accionistas, y en este caso creemos que necesita herramientas que verdaderamente hablen del día a día, ¿no? Del día a día de la organización. Y aquí te lo comentaba Bernardo, y bueno, creo que es bien relevante el que bajemos la conversación, ¿no? Hace unos días llegaba, lo conocerán, hay una página web de Reporting Exchange que comparte toda la actualización de todos estos informes, y la verdad es que si uno no está en el día a día en este tema, la verdad es que se pierde ante la sopa de letras que comentas, ¿no? Entonces, a la hora de bajarlo, creemos que es fundamental en este caso que para la empresa pequeña, mediana, que también necesita actualizar, o en este caso ir más allá, obviamente, de lo que es estar en la supervivencia, bueno, ¿cómo le podemos ayudar para la supervivencia a través de su impacto social y ambiental? Pues en este caso creemos que una herramienta como la herramienta de evaluación B, la que estamos actualizando desde que surge en el año 2006, y la que está tomando lo que son los nuevos desafíos de cambio climático, pero también de impacto, de justicia, de equidad, de regeneración, es quizá lo que estamos, menos desde México, percibiendo que son urgencias motivadas todavía más por esta crisis. Pues necesitamos hacerlo accesible, y accesible no solamente desde el lenguaje, sino también desde la accesibilidad en términos de cómo puedo, como empresa, empezar a generar un impacto relevante y quién me puede acompañar o quién me puede apoyar, ¿no? Entonces, creo que yo por ahí le vería este riesgo, ¿no? Creo que es fundamental que tener estándares, y tal como comentaba Cristina, todo esto que se ha llevado en los últimos meses pues va a ir seguramente a una homogenización, pero no debemos olvidar de que al final, ¿cuál es el propósito que hay detrás de todo esto, ¿no? Hay unas problemáticas urgentes, reales, en las que tenemos que afrontar como empresas. Desde el Sistema B decimos que la empresa debe ser una fuerza para el bien, pero verdaderamente no debe ser solamente algo que se comunique o de palabras, sino que verdaderamente tenemos que tener las evidencias para ello. Y no solamente que se quede en el ámbito de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino que también las pequeñas empresas de sus cadenas de valores, por ejemplo, puedan acceder a ello, y de ahí la relevancia en este caso de hablar no solamente de una certificación, sino de que midamos el impacto social y ambiental con el mismo rigor con el que medimos el financiero. Sería por mi parte para empezar, Bernardo. Muy bien, pues gracias, Javier, porque nos traes una mirada complementaria a la que nos aportaba Cristina, y que efectivamente es la mirada desde empresas, digamos, de no tanta dimensión como pueden ser las grandes multinacionales, y sobre todo también, y yo creo que es válido tanto para las grandes como para las medianas y pequeñas, y es el propósito final de todas estas mediciones, y que no perdamos de vista que no solo quizás el interés del accionista o inversor es el que hay que tener en cuenta, sino fundamentalmente no perder de vista a los principales actores a los que el impacto social y ambiental les afecta, ¿no? Y cómo desde la empresa podemos contribuir a que ese impacto sea mejor, sea de más calidad, y sea, digamos, no sea negativo en muchos casos, ¿no? Como a día de hoy es. En este escenario que estamos ya construyendo entre todos los participantes en este panel, ¿qué nos podrías añadir? Y paso la palabra a Patricio, desde el ámbito que tú específicamente trabajas, que es el ámbito de la sostenibilidad vinculada al turismo, ¿no? Y que quizás puede ser un buen ejemplo en la línea de lo que también Javier estaba apuntando a nivel ya más global, pero específicamente en tu sector, ¿cómo estáis trabajando con este tema? Sí. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Un placer estar en esta mesa con estos profesionales, grandes profesionales, y gracias por la invitación. Yo represento al Instituto de Turismo Responsable, que empezó en el año 95 a aplicar a la industria turística lo que las Naciones Unidas iba determinando que era la sostenibilidad, y fruto de ello fue la primera certificación en turismo sostenible, específico para el turismo sostenible, que incorporaba criterios como culturales y que se salía más de los clásicos criterios de sostenibilidad enlazados con el medio ambiente.
Para mí hay un punto, o para nosotros, para nuestra institución, ha habido un momento muy importante de modificación del concepto que es la Agenda 2030, porque aquí el desafío realmente está en que la Agenda 2030 tiene 169 metas, que sí hay indicadores oficiales reconocidos, que como ustedes saben, indicadores podemos inventarnos todos los millones que hay, pero aquellos que sean fehacientes, realistas, comparativos, sí está a nivel país, y eso es algo muy positivo, pero a nivel empresa lamentablemente no está, y se ha comentado tanto en esta como en las otras mesas, el tema del poder hacer ese seguimiento y comparativas y cuáles son los criterios que tiene que seguir una empresa para poder ver si efectivamente está avanzando en la sostenibilidad. Nosotros, dentro de nuestra experiencia de 25 años desarrollando la sostenibilidad en empresas turísticas, que son empresas de servicios, estamos con otro enfoque, no es una producción, sí hemos visto que, y ahí hemos lanzado este año un nuevo concepto que es el Biofresh Sustainable, en la página biofreshsustainable.com, porque al final hay que conseguir que pequeñas, medianas y grandes empresas alineen sus políticas y sus gestiones para que realmente desarrollen la cultura de la sostenibilidad en su institución. Y eso significa que desarrollen esa sostenibilidad desde el corporativo, desde los empleados y desde los clientes. Y tienen que estar todos interconectados para que realmente sea sostenible y por tanto pueda medir esos impactos sostenibles. Y cuando todo eso se vincula en un destino turístico a través del sumatorio de todas las empresas y de lo que la administración hace, efectivamente se puede medir que los impactos que está realizando la empresa, que pueden ser más o menos medibles internamente, como sumatorio en el territorio, sí tiene un impacto real en los indicadores cuantitativos que analiza Naciones Unidas. Sí se ve que efectivamente lo que hace el sumatorio de pequeñas y medianas empresas, pero también grandes, donde están también los inversores, como han comentado, efectivamente va a dar lugar a esa traslación real de lo que decía Naciones Unidas, no dejar nadie atrás, o sea, esa incorporación de todo. Y finalmente comentar el tema de que es muy importante, y eso es así, en el siglo XXI, en el mundo capitalista que tenemos, la decisión de compra es clave para que, bueno, una empresa pueda hacer muchas cosas sostenibles, puede medirla, puede vivirla, pero hay que comunicarla, porque tiene y debe ser una decisión de compra diferenciada por parte del cliente. Si no es así, lamentablemente tiene muy corto recorrido, y eso se ha visto en cualquier circunstancia, como bueno, como los sistemas de gestión de calidad. Al final llega TripAdvisor y te destroza todo. Te puede servir muy bien los procedimientos, pero al final es estar visible para decir, uy, qué buena calidad por la valoración que tienen los demás. Y para mí interpreta uno que eso de calidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que no se quede interno, vale, no solo para los inversores, no solo para los accionistas, no solo para los empleados, sino que el cliente diga, oye, yo te compro a ti y no a ti por estos valores que a mí me estás aportando. Y eso es clave para que tenga un largo recorrido. Muchas gracias. Muy bien, Patricio, pues muchas gracias por traernos esta experiencia ya concreta. O sea, vamos un poco en la línea de lo más global hacia lo más específico y luego más adelante no voy a poder reprimir la pregunta en el contexto actual donde el sector turístico está sufriendo un varapalo muy importante. ¿Cómo percibes tú el conjugar la salida de la crisis con todos estos valores de respeto ambiental y social, ¿no? Pero para pasar la palabra a Filipo, yo creo que en todo lo que se está comentando, Filipo, hay evidentemente muchas iniciativas, esto está claro. Tú perteneces también a algunas de ellas, como Social Value International, en la cual también estamos nosotros. Me refiero
Desde luego vemos varias tendencias en una convergencia hacia algunos principios. En primer lugar, respecto a la contabilidad. Y esto es un elemento fundamental que aporta herramientas esenciales a cualquier tipo de empresa. Y si pensamos que al final de cuentas, la contabilidad sirve para tomar decisiones más informadas, entonces podemos entender que este trabajo de convergencia nos ayuda en poder comparar informaciones, incluir elementos que hasta hace poco estaban sistemáticamente excluidas por las cuentas económicas de las empresas y de los inversionistas. Entonces, este es un elemento de convergencia muy importante para ver también los aspectos comunes. Sin embargo, existen enfoques, metodologías, muchas, que tienen matices diferentes y a veces también una cultura distinta. Y entonces tenemos también que enfocar estas diferencias para encontrar, un paradigma cultural que nos ayude a encarar los desafíos de sostenibilidad de manera más armonizada y de manera más eficaz. Entonces, un elemento fundamental, creo yo, es el tema de la materialidad. Hay algunas iniciativas que ven todavía la materialidad como la influencia de los aspectos medioambientales y sociales respecto a la performance financiera, pero por lo menos de mi punto de vista, de mi punto de observación, estamos viendo a una mayor atención al concepto de doble materialidad. Es decir, que es importante para todos los stakeholders no solamente medir los efectos del medio ambiente, de los riesgos medioambientales y sociales sobre la performance financiera, pero también de entender los efectos de las empresas, de los negocios en el medio ambiente y en la sociedad. Y entonces, por ejemplo, experiencias como la de los Impact Weighted Accounts que estabas mencionando es muy importante porque brinda una herramienta muy concreta a nivel de productos de empresas para poder medir no solamente los impactos positivos, sino también los negativos. Y esto es otro desafío cultural. Muy a menudo nos gusta representarnos como organizaciones que crean impacto positivo y seguramente esto es una parte del storytelling, pero necesitamos también de identificar los aspectos negativos para minimizarlos y para maximizar nuestro impacto social y medioambiental. Y como último comentario, vemos también que el desarrollo de una contabilidad integrada se da tanto a nivel de singulares iniciativas, pienso a las grandes sociedades de consultoría que están desarrollando metodologías sobre todo de monetización, pero también, iniciativas más globales que pueden fomentar consenso y esa convergencia que es fundamental antes de ir a estandarizar. La estandarización es algo muy, muy importante, pero necesitamos, en primer lugar, coincidir en términos de principios y de valores. Y ya después, cuando estamos claros sobre la visión, sería más fácil definir estándares e indicadores. Indicadores que sean relevantes respecto a los distintos contextos en que las organizaciones operan. Y me refiero no solamente a contextos geográficos, sino también sociales y económicos. Pues muchas gracias, Filipo, porque yo creo que nos has incorporado en este relato que estamos construyendo conjuntamente elementos muy interesantes, ¿no? y que yo creo que aportan detalles sustanciales a la hora de posicionarnos y de ver qué iniciativas merecen pues eso, un mayor respaldo, ¿no? Has hablado de la doble materialidad, que creo que está también muy vinculado al tema de la participación o inclusión de los stakeholders en los procesos de medición, que no sean simplemente unos actores circunstanciales de los cuales se recabe datos, sino que se les dé voz y voto y que participen de alguna manera en lo que pueden ser las futuras tomas de decisiones sobre lo que a ellos directamente, ellos y ellas les afectan. Y yo también añadiría el tema de las auditorías, de estas verificaciones del impacto social y ambiental, ¿no? Que también Social Value International promueve ya desde hace años.
O sea, veo como que hay varias líneas y yo creo que todas ellas simultáneamente son importantes, pero igual hay que ir avanzando paso a paso en asentarlas bien, porque intuyo un escenario ahora mismo, sobre todo en Europa, con los fondos de reconstrucción, de una gran aceleración, quizás de recuperación económica, porque evidentemente la crisis es muy fuerte a esos niveles, y sí se plantean los temas ambientales y sociales como dos pilares a tener presentes, pero ahí la diferencia puede ocurrir en que sean, digamos, como decías, en el enfoque de la materialidad como un aspecto simplemente de un medio para una mayor rentabilidad económica o con una mayor un asentamiento mayor de lo que es la viabilidad económica de las empresas o de las actividades económicas, o por otro lado se tenga en cuenta que son en sí mismos tan importantes como lo es esa viabilidad económica, y que también lo ha referido Javier en el movimiento B Corp, ¿no? Donde están esos tres elementos jugando al mismo nivel, no uno por encima de otro o uno como condicionante para otros. En este escenario, y teniendo ya 10 minutos para ir terminando el panel, en este escenario de una gran aceleración, de una gran crisis en todos los sentidos, económica, pero también social, sociosanitaria, todas estas tendencias que ahora se están moviendo, ¿hacia dónde os gustaría que apuntaran y qué estáis haciendo desde vuestras entidades para ir en esa dirección? Y si os parece, hacemos la ronda en el mismo sentido que lo hemos hecho en la primera vez. Así que, Cristina, desde Pacto Mundial y lo que eso también te conecta con la Agenda 2030, en este escenario, ¿hacia dónde os gustaría caminar? Y alguna de las cosas que ya nos has contado, que nos has adelantado, si crees que bueno, van en esa dirección o qué otras se podrían añadir. Gracias, Bernardo. Bueno, efectivamente nosotros en el año 2020 empezamos muy ilusionados lanzando la década para la acción, ¿no? Esa aceleración que pedíamos a las empresas, no solamente acelerar, es decir, ir más rápido, sino también elevar la ambición de los objetivos de las empresas en cuanto a sostenibilidad. Era un año que iba a estar muy enfocado en la lucha contra el cambio climático. Hablo desde Naciones Unidas y desde los objetivos del Secretario General de Naciones Unidas. Y llegó la pandemia. Y esto ha cambiado todo. Ha habido una desaceleración, bueno, obviamente la crisis sanitaria, no hay la más importante, obviamente, que gestionar, pero también una aceleración de las desigualdades, y al mismo tiempo vimos cómo los avances que se estaban haciendo en algunos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en temas de desigualdad, en temas del ODS 8, de trabajo decente, etcétera, hemos visto cómo se ha desacelerado y se ha ido, digamos, hacia atrás. En estos meses de reflexión que hemos tenido en el Pacto Mundial, yo creo que hay algo clave que sí que nos gustaría que siguiera y que se acelerara en estos próximos años. Es el liderazgo, y no solamente el liderazgo de las primeras, digamos, cabezas de las empresas, sino un liderazgo colectivo dentro de las empresas. Y esto también lo enlazo con algo que he visto y que he oído algo antes en la mesa anterior. Nosotros estamos viendo que sí que hay avances dentro de los departamentos de sostenibilidad empresarial, se conoce la Agenda 2030, se identifican indicadores, se está comunicando, podemos discutir la cantidad, calidad de la información, insisto, pero sí que hay un conocimiento más en profundidad de cómo la empresa puede poner en realidad, ¿no? esa materialidad, ese análisis de qué es material para la empresa, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Nosotros hemos hecho una encuesta para ver a las empresas del Pacto Mundial, no solamente a los directores de sostenibilidad, sino en otras áreas del negocio, en el área financiera, en el área de recursos humanos, en el área de compras, importantísimo. Y aquí el conocimiento, ya no solo de la Agenda 2030, sino el conocimiento de lo que es, de qué impacto tiene la empresa en las personas y en el planeta. Este conocimiento baja muchísimo, ¿no? No se está, digamos, es lo que nosotros llamamos ese liderazgo colectivo. Nosotros necesitamos ver que se avanza, que se forma las empresas dentro. Perdona que te interrumpa, Cristina. Sí. A raíz de lo que comentas ahora, ¿crees que puede haber en este escenario que estamos actualmente y que viviremos durante al menos otra década, ¿crees que hay mayor riesgo de greenwashing en ese sentido? Bueno,
Quiero pensar que no. Y efectivamente el greenwashing está ahí, seamos ciertos, seamos honestos, y es verdad que hay algunas empresas que esto lo ven únicamente como un escaparate. Pero yo sí que creo que hay una cosa que ha puesto en relieve la pandemia, y es esa interconexión y esa vulnerabilidad, perdón, que sufrimos, ¿no?, las personas vinculadas al planeta, a la salud del planeta y la salud de las personas. Ahí hay una interconexión muy importante que yo creo que a las empresas las ha hecho ver que aquellas empresas que se han adelantado, que llevan años trabajando estos temas, la seguridad, la salud de los empleados, la desigualdad, la calidad de la contratación, la gestión de los riesgos en las cadenas de suministros, en fin, estas empresas que están desde hace años gestionando estos riesgos y acelerando esas oportunidades que el desarrollo sostenible les ofrece, son entidades muchísimo más resilientes que están, desde mi punto de vista, aguantando muchísimo mejor esta crisis que estamos viviendo. Con lo cual, aquellas entidades que lo hacen simplemente por el greenwashing que tú dices, yo creo que el tiempo las va a poner en su sitio, y son entidades en las que tanto los inversores, los consumidores, sus propios empleados, pronto irán viendo que este mensaje vacío. Entonces, aquellas entidades que incentivan ese liderazgo de todos, desde dentro, desde todas las áreas de negocio, explicando, sensibilizando, formando a los empleados, familiarizándoles con los indicadores sobre los que tienen que reportar, por ejemplo, por vincularlo a la primera pregunta de la información no financiera, yo creo que estas serán las entidades que serán más sostenibles a largo plazo, que son las entidades del futuro, las empresas del futuro que queremos ver. También y otra vez recupero tu pregunta, ¿hacia dónde queremos que vayan las empresas? Estamos insistiendo mucho, y esto lo vemos en todos los análisis que hacemos y en todas las encuestas y en todas las memorias de sostenibilidad, no se está pasando a la acción. Se está trabajando mucho en hacer esa alineación de las estrategias con los ODS, en qué ODS se está impactando más, etc. Pero esto no se está traduciendo a acciones concretas. Nosotros los que proponemos a las empresas, hemos lanzado, por ejemplo, hoy mismo la iniciativa SDG Ambition para todas las empresas firmantes del Pacto Mundial, en el que les acompañamos a fijar unos objetivos cuantificables y con un límite de tiempo. Y esos objetivos tienen que ser públicos y tienen que estar enmarcados en la Agenda 2030. Consideramos, para nosotros, la Agenda 2030 es la hoja de ruta para gobiernos, empresas y sociedad civil. Eso es la novedad que trajo en el 2015 la Agenda 2030, marcar a todos esos objetivos comunes. Entonces, tenemos que pasar de esos compromisos generalistas, etcétera, que hay algunas empresas que no han pasado a más. Bueno, pues pasar esos compromisos, traducirlos en acciones concretas e, insisto, con objetivos cuantificables y en el tiempo. Solo así vamos a avanzar en los próximos años. Con lo cual, por concluir, dos mensajes. Ese liderazgo colectivo de todos dentro de las empresas, incluidos también proveedores. Les meto aquí la cadena de suministro, muy complejo, o para otra mesa redonda, pero insisto en que esto es muy importante. Y por otro lado, acelerar la ambición y marcar objetivos cuantificables y con límite de tiempo. Creo que con esto podremos marcar un paso un poco más rápido hacia, en el caso de Naciones Unidas, la consecución de la Agenda 2030. Muy bien, pues gracias, Cristina, por estos apuntes en cuanto a la dirección que os gustaría impulsar y las herramientas que estáis poniendo para ello, que creo que es fundamental para efectivamente ayudar o acompañar al sector empresarial que realmente está por la labor, y yo creo que desde vuestra institución y desde Naciones Unidas pues hacéis un gran trabajo en este sentido. Pasando a Javier, y os pediré también brevedad porque ya estamos un poco fuera de tiempo, la pregunta final sería, desde el movimiento B Corp, que tenéis como eslogan, o tenemos, porque yo soy parte de este movimiento también, las mejores empresas para el mundo, ¿cómo crees, tú que estás metido en liderar este movimiento, en este caso en México, pero bueno, que conoces las tendencias internacionales y también en España, ¿cómo crees que podríamos, por un lado, hacer que haya más empresas buenas para el mundo, para el planeta, y para las personas, y por otro lado, cómo podríamos hibridar un poco con el sector empresarial, que es muchísimo más mayoritario que las que estamos dentro del B Corp? ¿Cómo podríamos hibridar con ese sector empresarial para que de alguna manera, aunque no fueran B Corp, pero sí que al menos fueran en la dirección un poco que ha apuntado ahora Cristina, ¿no? Que tomaran pasos, aunque sean poco, pero firmes, claros, serios, en accionar cosas que realmente mejoren el impacto social y ambiental del sector empresarial?
Gracias, Bernardo. Mira, respecto a lo primero, cuando dices las mejores empresas para el mundo, creo que hay un tema clave que es fundamental ver ahora, o al menos desde el contexto latinoamericano, pero creo que en España o en Europa también estamos viendo, que es cómo el rol o cuál puede ser el rol de la empresa para contribuir a resolver los principales problemas sociales y ambientales que estamos viviendo ahora. Y en este caso a través de, obviamente, de lo que es su actividad de negocio. Entonces, ese es un tema que consideramos en este momento en el movimiento B Corp y más desde la perspectiva de Latinoamérica fundamental. Y obviamente en este caso lo que no se mide no se puede cambiar. Por eso la invitación a cómo hacer precisamente que haya cada vez mejores empresas para el mundo, es necesario que cada vez más empresas se midan y cada vez más empresas tomen conciencia entonces de cómo está siendo su impacto. Hay un elemento incorporado que viene en la herramienta de la evaluación B, del B Impact Assessment, que es precisamente la posibilidad de innovar a través de modelos de negocio que generen impacto en aquellos problemas sociales o ambientales que son más urgentes en este momento. Si nos pusiéramos en el año 2030 y miráramos atrás y viéramos qué es lo que tuvimos que hacer durante estos 10 años para verdaderamente llegar a la Agenda 2030, y esto lo comparamos con lo que en este momento, año 2021, respecto a cómo estamos en el año 2010, podemos ver que se han dado cambios relevantes, importantes, pero que si verdaderamente vemos los indicadores, al menos aquí en Latinoamérica, la crisis de la COVID está agudizando todavía mucho más problemas sociales que ya venían arraigados desde hace tiempo. Entonces, verdaderamente, tal como decía Cristina, necesitamos un liderazgo mucho más ambicioso por parte de las empresas. Algo que buscamos desde el movimiento de B Corp, y esto en relación a la hibridación, es que no buscamos que todas las empresas sean B, pero sí que buscamos que cada vez más empresas utilicen una herramienta en su día a día que les permita precisamente utilizar la fuerza de la empresa para hacer el bien. ¿Qué elementos están emergiendo como claves? No solamente la pandemia se dio o se está dando en este momento como un tema que nos está moviendo, como decimos aquí en México, nos mueve el tapete, nos mueve el suelo, sino que también elementos como la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión no pueden quedar fuera del día a día de la empresa. Lo vimos en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, pero también en otros países de la región. Entonces, ¿cómo hibridar? Para empezar, que las empresas valoren cada vez más, por ejemplo, la relevancia que tiene, y lo conecto con lo que decía Cristina, de que en su cadena de valor cuenten con empresas que tienen reconocimientos, en este caso como puede ser una certificación como la certificación B, o empresas que se están midiendo o a las que estamos acompañando. O sea, incorporar cada vez más a cadena de valor o a otras empresas precisamente para que puedan ir en ese camino de innovar a través de hacer el bien. Y otro elemento clave, y aquí quería poner, desde algo que hemos realizado, desde Global Compact, Pacto Mundial, y desde el movimiento BILAP a nivel global, que es una herramienta que creemos que baja mucho al terreno de la empresa el uso o el camino hacia los ODS. Es la herramienta del SDG Action Manager, perdón por el anglicismo, pero todavía no le hemos encontrado un nombre en español, en castellano, perdón. Y en este caso es una herramienta que permite bajar al día a día de la empresa a cómo su modelo de negocio, sus operaciones internas, su acción colectiva con otros actores, no solamente empresas, sino también gobierno o academia, y sobre todo el nivel de riesgo en relación al impacto en los ODS. Entonces, sintetizando, y a lo mejor no lo he nombrado, pero fundamental otra vez, tiempo de reflexionar sobre el propósito, para qué existimos como empresa, unir esfuerzos en este caso entre organizaciones como las que estamos acá, pero entre también sobre todo en empresas, dejando a un lado la competitividad o la competición y pasando obviamente a la cooperación. Los retos están por encima de las empresas, la verdad. Que empujemos la agenda de derechos y en este caso poner el tema de cambio climático, sabemos que es relevante. ¿Cuántas empresas de las que conocemos en este momento en España se están comprometiendo a ir por delante del objetivo de la neutralidad para el año 2050? Y tenemos el compromiso de Glasgow en noviembre y ver cuál es en ese caso tenemos que ver también cuál es el liderazgo de las empresas. Para mí esto sería lo fundamental, Bernardo, y perdón si me aceleré un poco al final. Pues todo muy interesante, Javier, y la verdad que es una lástima que con esta mesa que estamos ahora escuchando tengamos tan poquito tiempo, pero bueno, tenemos que ir ya terminando y todo lo que estás apuntando yo creo que es muy interesante también para pasar la palabra a Patricio, porque dentro del sector específico del turismo, y antes te lo preguntaba, ¿no? Todo este desafío que ahora supone compaginar la recuperación de un sector pues muy seriamente dañado, ¿no? por las circunstancias actuales, pero al mismo tiempo también que esa recuperación no suponga hacerla a costa del impacto social o ambiental negativo, sino justamente lo contrario, lo que decía Javier, ¿no? que el núcleo del negocio esté basado en aportar cosas positivas para la sociedad y que luego eso se traduzca en viabilidad de negocio, ¿no? ¿Cómo lo percibes en el mundo del sector turístico y
y si desde vuestra institución apuntáis algo en ese buen camino y no en el camino erróneo. Sí. Pues la verdad es que el sector turístico tal vez es de los más tocados a nivel mundial y es uno de los que más aportaban al PIB mundial de interrelaciones, y además es una de las industrias que más afecta e impactan a los 17 ODS en general, porque es tan multisectorial, toca tanto el sector de servicios de transporte hasta los restaurantes, hasta las cadenas de valor, los territorios, el medio ambiente, que este año, bueno, el año pasado y este va a ser muy duro. Lógicamente hay que poner muchos parches, primeros económicos de supervivencia, hay que ver cómo las pequeñas y medianas empresas van a poder sobrevivir, no solo en España, sino en el mundial, y cómo los territorios pueden ser resilientes cuando han tenido muchas veces dependencia muy exclusiva del turismo. Eso habrá que poner toda la estructura administrativa también, legal y económica para paliar todo ese desarrollo, porque a corto y medio plazo serán pequeños viajes de cercanía, viajes más de interior, los viajes urbanos serán, si acaso, los últimos que se recuperarán. Y lo que nosotros realizamos y hemos lanzado, y además lo mezclo un poco también con lo que han comentado tanto Cristina como Javier, el tema de hacer actividades en la nueva metodología que hemos lanzado. Aunamos la visión de la administración con la empresa, con más de 400 actividades concretas enlazadas con los ODS para que las empresas turísticas puedan ejecutar y realizar cosas que ayuden a desarrollar la cultura. Y muy importante, esta visión de que la empresa turística no está sola y no debe estar sola, porque al final un turista va a un destino y va a un destino, normalmente no va a una empresa, y va a tener, o sea, las empresas en un territorio no son competencias, son coayudantes en poder promocionarse y ejecutar realmente de forma más sostenible el territorio. El impacto es tan potente que tiene que haber una alineación muy clara entre la administración, que es quien gestiona las políticas públicas, con las empresas, y eso es lo que hemos lanzado en destinos aquí en España, como por ejemplo en Tenerife o en Barcelona, donde están alineadas más de 400, 600, 800 empresas en proyectos concretos de desarrollo sostenible vinculados a la promoción que hace después el territorio como destino turístico. Pues muchas gracias, Patricio, por lo que nos traes de realismo, ¿no? En un sector, como decías, seriamente dañado y que posiblemente tenga que también sufrir una transformación, esperemos que como una oportunidad a partir de los próximos años, ¿no? Y para ir cerrando ya la ronda muy rápidamente, Filipo, ¿cómo, dentro de las tendencias que hemos compartido y que tú has hecho hincapié, ¿no? Una serie de principios que esas tendencias debieran de preservar, ¿cómo ves que esto podría encajar con la esencia del programa de recuperación europeo? ¿Dónde ves puntos de sinergia, puntos de anclaje que hagan que eso se convierta en una palanca favorable hacia una transformación respetuosa y que promueva un mayor respeto a los derechos humanos, a la inclusión social y al respeto medioambiental? Bueno, como países europeos tenemos el desafío de definir indicadores bien definidos, medibles, tanto ex ante como in itinere y ex post. Necesitamos definir target y esto nos ayuda en enfocar los que son los desafíos de sostenibilidad social y medioambiental. Y la Comisión Europea nos da también unas líneas guía para hacer esto, y entonces tenemos la oportunidad de más recursos que nos ayudan en ir más allá de la emergencia, de planificar en un plazo de tiempo más amplio. Entonces, digamos que este cambio cultural que estamos viendo tiene consecuencias también en cómo planteamos el uso de estos recursos y de cómo estos recursos pueden favorecer a aquellas organizaciones que demuestren de alguna forma su propia sustentabilidad. Entonces, ahora tenemos un gran desafío de aprovechar de estos recursos que no son regalados. Solamente una parte son, digamos, grants, pero la mayor parte de estos recursos son recursos de financiación, por lo cual necesitamos una alocación no solamente en términos de rendimiento económico, sino también de rendimiento social y de retorno medioambiental.
Muchas gracias, Filipo. Y efectivamente, yo creo que ahí la Unión Europea debe ejercer un liderazgo claro en esta dirección. Pues ya para terminar la mesa redonda, simplemente resumo algunas palabras de los que habéis citado, que yo creo que recogen muy bien el mensaje, ¿no? Por un lado, pasar a la acción, que se traduciría también por pasar de medir a gestionar realmente el impacto social y medioambiental. La necesidad de un liderazgo colectivo. Esto es un ejercicio de transformación sistémico y al final todos los actores deberíamos de jugar un papel sustancial en este cambio hacia mejor. El tema de tomar conciencia de dónde se está y a lo que se está contribuyendo directa o indirectamente o consciente o inconscientemente y vincularlo esto al propósito de las entidades, sobre todo empresariales, ver si ese propósito está alineado con lo que realmente luego las métricas nos dicen que estamos consiguiendo o no. El tema de tener métricas, indicadores y metas como una manera de guiarnos, de ser una luz, un faro en el que poder apoyarnos para conducirnos todos en la dirección deseable de un mayor y mejor impacto social. Y bueno, pues todos estos principios que habéis citado, yo creo que serían muy buenos orientadores para que las tendencias que estamos viendo de cada vez una mayor homogeneización o una mayor estandarización, pues vayan en esta dirección y no en otra, ¿no? Y que aprovechemos esta oportunidad que posiblemente para nosotros como especie sea, no sé si la última, pero de las últimas que nos queden. Así que muchas gracias por vuestra participación, un excelente panel y nada, pues seguimos en contacto trabajando por estos temas de la mejora del impacto social y ambiental. Y nada, ya a nivel de... Gracias. Muchas gracias. Y a nivel de seminario, gracias. bueno, cerramos con esta intervención el seminario y a las 4 se retomará otros seminario con otra temática también muy interesante y nada, pues dejamos la conexión en estos momentos para que podamos todos descansar un poquito. Muchas gracias.